Hermanos, en estos momentos vamos a hacer un estudio acerca de que por qué nosotros debemos leer la Biblia. El beneficio de leer la Biblia, las razones importantes para hacerlo. La Biblia, mi querido hermano, es el libro más maravilloso que podemos leer. Es la carta del amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. En ella, Él nos revela su deseo de que cada ser humano tenga una amistad cercana con Él, que lo adore y viva en comunión con Él desde ya y por toda la eternidad. Son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Para recibirla necesitamos tener la actitud correcta a leerla, orando antes y prestando atención a la voz de Dios. La Biblia no nos deja igual, porque la palabra de Dios es viva y llega hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón. Permitamos que haga su obra en nosotros. Leámosla con el deseo de transformarnos. En Hebreos, mis queridos hermanos, capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente en la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. En Juan, capítulo 5, versículo 39. Así dice la palabra de Dios, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. En Juan, capítulo 14, versículo 6 al 7, dice lo siguiente la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahora, en Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Ahora, en Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Veamos ahora qué es lo que dice acerca para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Quieres crecer en discernimiento? Reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. La Biblia, mi querido hermano, familiarízate con la Biblia, familiarízate con lo que está en el corazón del Padre, lo que Él anhela para ti y para toda la humanidad. El diablo intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, no lo logrará. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de ese mundo
y no conforme a Cristo. En primera de Juan, mi querido hermano, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino someterlos a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir que tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce que Jesús no es de Dios, sino del anticristo, usted han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Salmo capítulo 119, versículo 98 al 99 dice así la palabra de Dios. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Veamos ahora para conocer la voluntad de Dios. Son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia, mis queridos hermanos, nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras y deja que Él te guíe e ilumine tu camino. En Salmo capítulo 119, versículo 105 dice lo siguiente, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. En Salmo capítulo 16, versículo 11, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan capítulo 10, versículo 27, dice así, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco si ellas me siguen. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mis queridos hermanos, pasamos al número 4, para fortalecer mi fe, la tuya también. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día al pasar tiempo delante del Señor. Deja que Él, Espíritu Santo, te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así, así que la fe viene por resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que alentándonos por el Espíritu, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia,
mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y Él se alegra con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pasamos, mis queridos hermanos, al punto 5. Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, Dios nos habla lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Proverbios capítulo 6, versículo 23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Job capítulo 22, versículo 22. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a hacer una nueva dirección para que podamos seguir adelante. Dios te bendiga, hermano.